Hola a todos, hoy vamos a cocinar unas enfrijoladas. Este platillo forma parte de la cocina tradicional mexicana y es un platillo muy cocinado en los hogares de Oaxaca. Como su nombre indica, la base de este platillo son los frijoles. En este caso usamos frijoles negros. Necesitamos una cebolla blanca, 3/4 irán para los frijoles y 1/4 irá para la salsa. Esta es la base de la salsa. Vamos a usar 1000 tomates, ajo, tomate y el chile pasilla mije. Es un chile muy aromático ya que está ahumado. Vamos a utilizar chorizo oaxaqueño, es un producto muy artesanal, es netamente carne molida de cerdo, condimentada con pasta de chile guajillo, que es lo que le da el color, también canela, pimienta gorda y clavo de olor, y obviamente su toque de vinagre. También unas tortillas. Si quieren aprender a hacer tortillas, pueden ver mi video sobre la nixtamalización del maíz. El tutorial se encuentra en mi canal de YouTube. Vamos a utilizar también un queso fresco, que es muy parecido al queso Paraguay. También para finalizar la receta vamos a usar un poco de crema de rancho o crema ácida. Asiento, que solamente lo voy a usar porque me olvidé de comprar grasa de cerdo para la receta. También un ramito de perejil para darle un toque de frescura y el ingrediente secreto, la hoja de aguacate. Para arrancar la receta, lo primero es limpiar los frijoles, lavarlos bien para ponerlos a cocer. Mi recomendación o mi consejo es que lo dejen un día antes en remojo para que este sea más digerible y también así la cocción será más corta. Vamos a poner 3/4 de cebolla y 3 dientes de ajo para ponerlo a hervir con un poco de agua. No olviden que es elemental salar los frijoles antes de empezar su cocción. Es muy diferente a ponerle sal al final. Ahora vamos a empezar a calentar nuestro comal de barro. Se ve un poco negro porque estuve jugando mucho con él. Lo limpiamos con la escobeta y aprovechamos ahora que está seco para tostar las hojas de aguacate. Estas deben ir bien tostadas y es la mejor manera de resaltar el sabor, de potenciarlo al máximo. Recuerdo la primera vez que probé una pasta de frijol en Oaxaca y no podía entender cómo conseguían ese sabor, por qué era tan delicioso. Y el secreto es la hoja de aguacate. Debe quedar así de crocante, así de tostado. Este es un ingrediente muy característico de la cocina de Oaxaca. Lo usan para condimentar muchos platillos y el aroma y el sabor son impresionantes. Mientras se cuecen los frijoles aprovechamos para empezar la salsa. Vamos a poner los chiles al comal para tatemarlos. El calor debe ser moderado porque de otra forma podrían quemarse los chiles y esto amargaría muchísimo la salsa. ¿Cómo saber cuando los chiles pasillas ya están? Se empiezan a ampollar, tienen unas burbujitas y se inflan notoriamente en la piel. A diferencia de algunos chiles secos que en el comal quedan crocantes, este queda un poquito más blando. Lo siguiente es ponerlos a remojar en agua caliente. Si vemos que el agua de los frijoles ya empezó a hervir y la válvula está trabajando, la válvula de seguridad salta de esta forma, es momento de ponerlo al fuego mínimo para ahorrarnos un poco de gas. A partir de ahí cronometramos 20 minutos y sacamos del fuego los frijoles. Y ahí podemos seguir con los demás elementos de la salsa. Van a tatemarse los 1000 tomates, la cebolla, los tomates y el ajo. Este líquido del remojo de los chiles lo vamos a ocupar también para la salsa. Lastimosamente hay gente que desperdicia ese sabor y desecha el agua de remojo. Lo ideal es poner a tatemar los 1000 tomates con su propia cáscara para que este se proteja. Pero si no tienen cáscara y le quieren poner así, no hay ningún problema. Cada elemento tiene su tiempo diferente, así que hay que irlos checando uno a uno. El ajo estará listo cuando sea puré por dentro. El tatemado es una técnica ancestral mexicana que le confiere a los elementos un chamuscado. Es un tostado especial que le da un sabor muy particular. Esta misma técnica se puede realizar en una plancha de hierro o en una sartén sin nada de aceite. Los que tardan más tiempo en desarrollarse son los tomates. Cuando uno se enamora de esta técnica, la vuelve a repetir en muchas ocasiones. Para ganar un poco de tiempo, picamos y reservamos el perejil. Ya es momento de moler todos los elementos de la salsa. Los chiles recuerden que van a ir con toda su agua de remojo. Si le llegara a faltar agua a la salsa, le pueden agregar y recuerden ponerle suficiente sal. Ya terminaron los frijoles y es momento de molerlos. El único truco aquí es ponerle suficiente hoja de aguacate, una buena cantidad de sal y vamos a freír la pasta con manteca de cerdo. Como olvidé comprar la manteca de cerdo, voy a usar asiento, que es el residuo de la fritura de los chicharrones. De todas formas, le deja un sabor bellísimo.
Procedemos ahora con la fritura de las tortillas. Para freírlas tenemos que calentarlas un poquito al fuego para que puedan ser dobladas en forma de pañuelos. Le damos una leve pasada por aceite caliente y ya quedan. Para el último elemento degollamos este chorizo. Como ya les dije, es pura carne molida de cerdo, entonces se separa mucho la carne. Hay que cocerla muy bien y queda de esta manera. Ahora sí, estamos listos para ir al emplatado. Lo único que queda es remojar las tortillas en el frijol caliente el tiempo que a ustedes les guste y salsearlo un poquito. Luego va el queso fresco desmenuzadito, un poquito de perejil y las cebollas en aro. Vamos con la crema fresca o crema de rancho, que será el toque ácido del plato, la salsa que será el toque ahumado, un poco de chorizo y un huevito para rematar. Y así quedaron nuestras enfrijoladas. Puede que sea un plato muy normal y cotidiano, pero eso no quita la magia culinaria que hay detrás de él. Si les gustó el video, compartan, comenten, denle un like y suscríbanse a mi canal para recibir más videos como este. Me llamo Carlos Daniel Gamarra. Hasta la próxima.